viendo el sillón. Es que, ¿saben qué? Ya me ha pasado que luego no se queda grabado. Y esto me urgía que se quedara grabado. Veo que ya está el doctor Humberto por ahí. Ah, súper, ya va a entrar. ¡Qué emoción! A todos los... Bueno, creo... Hola, doctor Humberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, ahora sí, para dar una breve introducción, a todos los que nos acompañan, que no conocen al doctor Humberto, que agradecemos muchísimo que esté aquí. Ahí les va, prepárense para todas estas cosas. Yo ahorita que leí toda bueno, cuando me lo mandó, todo lo que hace, digo, ay, qué bendecidos somos de tenerlo aquí, doctor, para que nos platique y nos ayude a todas las mamás. El doctor Humberto Telles Olvera es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, jefe de Departamento de Psicología General, supervisor clínico del Departamento de Neuropsicología en la Unidad de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UAN también, director de Neuropsicología Monterrey, que es el perfil que están viendo aquí. Es licenciado en psicología, tiene maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica y un doctorado en socioformación, que lo está cursando actualmente. Y es miembro de varias asociaciones, de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, es el expresidente, Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y la Asociación de Psicólogos Escolares de México. Y es coautor de 2 libros que después vamos a poner aquí para quien los quiera leer. Entonces, doctor Humberto, te damos una gran bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Al contrario, gracias por la invitación. Creo que es un buen espacio de compartir cosas y poder ir generando una visión amplia de situaciones que vivimos cotidianamente y que nos van a llevar a estar mejor continuamente. Así es, doctor Humberto. Este tema de la dislexia, porque la mayoría de los papás pues no conocemos qué es, cómo fijarnos. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito acerca de esto, te lo agradecemos todos. Claro que sí, sí conozco de su trabajo, porque en esta situación que hemos vivido de pandemia, tiempo atrás, cuando inició, había muchos intentos por estructurar los contenidos académicos de un modo diferente y muchos padres optaron por el homeschooling también, pero necesitaba una orientación y afortunadamente existe una institución como la de ustedes que abre esas posibilidades y tiene muchos beneficios también. Aparte de que hay padres que no necesariamente por la situación de la pandemia, ellos dicen, bueno, es que creo que lo podemos organizar de otro modo y que sea mejor, considerando formas de pensar, actitudes, valores, que pueden ser formados en casa de un modo diferente también. Entonces sí conozco de su trabajo tiempo atrás ya les había monitoreado un poco en algunas de las acciones que están realizando, lo cual me parece que es fabuloso, su trabajo es muy bueno y muy estructurado, muy bien estructurado en todos los aspectos académicos, formativos, legales y todo. Ay, pues muchas gracias por esas palabras. Le echamos muchas ganas. Claro que sí, sí se nota eso. Muy bien, vamos a adentrarnos entonces en la cuestión, en el tema de hoy, que sería la dislexia y los problemas de lectura. Necesitaríamos precisar que hay situaciones en las que consideramos que hay un problema cuando en realidad no lo es, o es algo leve o es algo diferente. Es decir, necesitamos clarificar la situación, clarificar a qué se debe, qué es lo que significa lo que estamos observando, si es problema o no es un problema. Como por ejemplo, a veces vemos que unos niños no hablan correctamente y un niño que está hablando, digamos, español y dice, es que yo no sabo, en lugar de decir yo no sé. Dice, bueno, uno pregunta, entonces, ¿tiene un problema o no? No, está aprendiendo a hablar.
y tiene de correcto algo. Está usando la estructura de los verbos regulares, como comer, yo no como, saber, yo no sabo. Entonces está aplicando una regla, no necesariamente es un error al 100%. Implica que saber manejar verbos irregulares, que es algo diferente. Entonces, si ubicamos la situación en la perspectiva más correcta, esto nos va a llevar a entenderlo mejor y guiar mejor el desarrollo. Situaciones como esta encontramos también en la lectura y en la escritura. Hay errores que son esperados, como por ejemplo hace tiempo trabajamos con niños pequeños, hicimos un estudio de sus habilidades de lectura y escritura. Niños pequeños, estamos hablando de niños de 5, 4, 3 años, y a ellos les pedíamos que escribieran algo. Y entonces los niños decían, bueno, es que yo no sé. Bueno, escribe como tú puedas. Y ahí estaba algo interesante. Por ejemplo, poníamos palabras como tren, hormiga, viento, y entonces algunos niños dibujaban el tren, otros la hormiga y otros el viento. Pero otros ponían simbolitos, como dibujos, como letras un poco extrañas, como esa tipografía cirílica del ruso, o mezclaban números, figuras y letras al revés, de cabeza volteadas, como sea. Y eso está bien porque tienen una idea de que escribir significa poner unos símbolos y que ahí hay un mensaje. Entonces eso está bien, es un buen punto. Y luego interesante que algunos niños podían, por ejemplo, hormiga, escribían símbolos muy pequeñitos porque era una hormiga. Ah, qué lindos. Y tren escribían muchas letras porque era un tren, siendo que la palabra tren es muy corta y la palabra hormiga es más larga. Y entonces tienen un concepto ahí de que los dibujitos deben de representar algo de a lo que se refieren. Si el tren es largo, pues tendrá muchas letras, si la hormiga es pequeña, pues poquitas, ¿no? Luego otros niños tenían ideas como escribir siempre los mismos símbolos, no importa lo que dijera. Si ahí dice hormiga, eran unos símbolos. Dice tren, son los mismos símbolos. Dicen, bueno, pues no han aprendido que cambia según los fonemas. Y entonces, bueno, hay que desarrollarles esta idea. Y entonces, bueno, aquí tenemos un punto. ¿Qué piensan los niños acerca de lo que es leer, de lo que es escribir? Lo que ellos piensan les va a llevar a una acción específica y nosotros debemos observar ese punto. ¿Cuál es su concepto de leer? Y ayudarles a transformar ese concepto a uno más completo, a uno más elevado, a uno más integral, uno que tenga toda la funcionalidad adecuada. Pero es un proceso gradual. Entonces, un concepto importante es el nivel de conceptualización que tienen los niños. O sea, ¿qué piensan? ¿En qué nivel está su pensamiento acerca de qué es la lectura y la escritura? Oye, me voy a acompañar de unas cuantas diapositivas para ir hablando. Espero que esto no sea tan pesado. No son muchas, son muy poquitas, pero son muy esquemáticas. Buenísimo, Entonces, muchas gracias. vamos a ver esto. Ay, gracias por el logo. Bien, déjame centrar esto un poco aquí. Ahí lo veo, creo que está bien así. Sí. Muy bien, entonces pasemos al punto. Leer y escribir significan cosas muy relacionadas unas con otras. Escribir depende de también si conocemos las letras, si podemos organizarlas en una secuencia. Acomodar tarjetas como estas en un orden, eso también es escribir. Aunque no hago un trazo, aunque no tecleo algo, pero si yo acomodo las tarjetas para que den un mensaje, eso también es escribir. Y para algunos niños esto puede ser una forma muy atractiva de escribir, acomodar tarjetas. Y entonces puedo poner un mensaje sin necesidad de agarrar un lápiz. Sin tomar el lápiz, entonces puedo escribir.
Y puedo ponerlo tal vez como un ejercicio para algunas personas en un momento dado, no permanentemente, como una etapa transitoria que facilite el proceso de la escritura. A algunos niños con dificultades motrices esto les parece fabuloso, como también el uso de un teclado o un teclado amplio, también les viene muy bien. Lo importante es que realicen el proceso interno, todas las funciones cognitivas que están ahí relacionadas, eso es clave. Leer podríamos entenderlo como traducir trazos o manchas y entenderlos como un mensaje. Saber que ahí hay un mensaje en esos trazos, en esos dibujos que están en un papel, en la arena, en un plástico, en un cristal, eso, ahí hay un mensaje. Muchos niños pequeños nos preguntan, cuando están aprendiendo, nos preguntan, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y ven la marca, qué compañía elaboró un refrigerador y dicen, ¿qué dice ahí? Y ven una placa de un auto y dicen, ¿qué dice ahí? Y entonces ven que donde hay símbolos hay un mensaje y ese concepto hay que hacer que prevalezca. Siempre hay un mensaje porque esto nos ayuda a que no tengan dificultades en la comprensión a la hora de estar leyendo. Nos vamos a enfocar, siempre estén buscando un mensaje, eso será muy positivo. Escribir es como dibujar las palabras que decimos usando algunos símbolos, pero hay que conocer los símbolos y hay que organizarlos de cierta manera. Entonces, el aprendizaje en general requiere de muchas cosas, no solamente es hacerlo y ya, hay que ver qué hay por detrás de la actividad del ser humano, qué actividades son las que nosotros necesitamos tener bien desarrolladas para hacer las cosas perfectamente. Entonces, es muy importante esto de que hay un mensaje detrás de los símbolos. Algunos niños piensan, como decía, que hay figuras, letras, números, trazos y que no tienen ningún orden ni lógica, pero otros niños ya más avanzados en el concepto de leer dicen, bueno, sí, hay un mensaje en estas letras, no son, son letras y los símbolos tienen un sistema organizado, son símbolos que están bajo un sistema de reglas, que hay que aprender las reglas para poder comunicarnos en forma escrita, ya sea leer o escribir. Entonces, hay que ayudarles a conocer las reglas para que ellos puedan hacerlo de manera muy efectiva. Algunos no pueden hacerlo con facilidad, pero es un proceso. Entonces necesitamos formar el concepto de leer. ¿Qué significa leer? Eso es el concepto que hay que ir formando y asegurándonos de que tienen las habilidades para manejar el concepto. Por ejemplo, no sé si nos hablan de conceptos de termodinámica, pues algunos de ustedes sí tendrán esa formación y lo entenderán, pero yo creo que me hablarían en un lenguaje muy extraño a mí. Yo no entendería muchos conceptos, entonces no podría participar en una discusión o comprender ideas. Pero si me preparo, obvio que sí podría lograr un nivel de comprensión, no tanto como de investigación, pero sí de comprensión de lo que están hablando. Entonces, igual, leer implica tener una serie de conceptos desarrollados gradualmente. También vemos que hay niños que son muy hábiles en esto, que a los primeros años han aprendido solos, solamente han visto, no sé, algunos videos educativos y tienen materiales y empiezan a leer con facilidad. A los 2 años ya pueden leer algunos con fluidez o algunos identificar palabras, mientras que otros no. Otros hasta los 5 años lo hacen. ¿Y qué Entonces, opinas, doctor? Perdón que te sí, interrumpa, pero ¿qué opinas no, de esto de que cada niño tiene su momento, que todos son distintos en cuándo aprender a leer? Porque nosotros en nuestro colegio les decimos mucho a las mamás esto, ¿no? De que los niños, nosotros sentimos que es algo que se le va a dar a los niños a diferente edad, así como el control de esfínteres, mientras que habrá unos que lean solos a los 3, habrá otros que hasta los 7, 8 años. Y nosotros tratamos de respetar un poquito el ritmo. Les decimos a las mamás, miren, si es tortuoso para el niño, paren, les recomendamos estas otras actividades y vuelvan a hacerlo después para que no lo relacionen con algo negativo y ya que esté listo el niño, pedagógicamente ya lo va a hacer más fácil. ¿Qué opinas tú sobre este concepto? también estoy muy de acuerdo con esta idea.
Cada niño tiene un momento y hay aspectos que van a generar algunas variantes. Por ejemplo, si tenemos un código genético individual que nos hace que algunas actividades nos resulten muy fáciles y otras resulten más complicadas. Es decir, el código genético del genoma humano tiene indicaciones específicas de tal manera que algunas actividades cognitivas son más fáciles para unas personas que para otras. Vemos niños que se tardan mucho en hablar, niños que tienen problemas serios para el lenguaje por una cuestión específica en su genoma. Vemos niños y niñas que son muy hábiles a la hora de las cuestiones espaciales, como practicar un deporte, manejar un auto infantil, eléctrico, que se sube y le sabe, o sea, parece que ya sabía usarlo, mientras que otros se tardan un poco más. Pero debemos de enfocarnos desde la siguiente manera. Cada una de las actividades humanas que realizamos se sustenta en procesos que tenemos desarrollados o no tenemos desarrollados. Entonces, yo no he desarrollado algunas funciones cognitivas, algunos procesos como el manejo del espacio, toda la espacialidad y el esquema corporal, pues para mí será muy complicado, tal vez no manejar, pero sí estacionar un auto me sería tal vez muy complicado. O ya de la edad adulta me sería muy complicado unos trabajos como manejar una grúa, realizar algunas obras artísticas tridimensionales, y cosas por el estilo, todo lo que implica las nociones espaciales. Y aprender a leer también implica nociones espaciales. Si no las tengo bien desarrolladas, voy a tener dificultades para poder identificar y producir esas letras. Entonces, toda actividad humana se sustenta en procesos. Entonces, nuestro foco de atención puede estar sobre los procesos y ver si ya tienen los procesos en un nivel de adecuado desarrollo antes de exponerle a una situación de lectura, antes de presentarle la situación, ver si asegurarnos de que ya tiene un buen nivel de desarrollo. Cuando resulta pesado es porque uno de esos procesos no están en un buen nivel y entonces tienen un tipo de dificultades que hay que identificar para luego pasar a estimular sin entrar directamente o de lleno a la lectoescritura. Podemos entonces ver en forma anticipada si ya tiene ese nivel de desarrollo o no. Entonces, como decía, leer implica que tengamos algunas habilidades y procesos ya desarrollados. Necesitamos tener ciertos conocimientos porque, pues, de la experiencia personal puedo desarrollar procesos, pero si nadie me presenta las letras y los números, no los voy a poder manejar. Tengo que tener conocimientos y tener también habilidades. Lo mismo pasa con las matemáticas. Si nadie te dice que cómo es la operación de suma, no lo vas a resolver por tu cuenta fácilmente. Sí. Ahora están muy de moda este tipo de teorías que dicen que sueltes a los niños libres en el jardín y que por osmosis solos van a aprender todo sin que les presentes material. Y nosotros en Novis Pacem siempre recordamos lo que acabas de decir, bueno, hay que presentárselos a los niños para que sepan que existe al menos y de ahí puedan construir esto, no lo van a obtener así por osmosis. Claro, y aparte también siempre tenemos una guía en el desarrollo de los procesos. Eso es parte de la naturaleza humana. O sea, los niños sí tienen una capacidad innata de aprender y los alumnos estamos guiando en todo momento. Los padres estamos en un proceso formativo en todos los sentidos, desde analizar, observar, identificar, poner atención a algo, disfrutar algo, la forma de enojarnos, las actitudes, valores, todo lo transmitimos en nuestras acciones, en nuestros comentarios, en nuestras guías. Entonces debemos de identificar que la guía que hacemos siempre existe. Aún en los enfoques constructivistas más libres siempre existe una guía. Por ejemplo, le pones ciertos materiales y no otros. ¿Por qué no le pones los otros? De ahí ya estás seleccionando un poco lo que le puede interesar. Entonces, esto del desarrollo libre totalmente no existe realmente, ¿no? ¿Cómo va a llegar al álgebra por su propia cuenta si no le ponemos algo relacionado con eso? Y queremos que a cierta edad algunos manejen el álgebra de forma compleja. Si eso les interesa, pues que lo dominen a un nivel muy alto.
Ujú. Sí hay que guiarlos mucho por su interés, por su motivación y proveerles de una guía más estructurada para simplificarles las cosas, pero que siempre vayan tomando la decisión también. Ujú. Uh, no se trata de forzar o imponer un ritmo de trabajo, una temática o algo, no. Eso Yo sí. sí estoy muy dado también a creer eso, que el interés de la persona lo lleva a desarrollar y alcanzar niveles muy altos y sobre todo en armonía, en felicidad, estar a gusto. Eso es Sí, muy, muy importante, estar a gusto con lo que hacemos. sí, esa es una de nuestras misiones, que amen el aprendizaje. Claro. Entonces, clarificando, decimos que la lectura es una actividad humana importante socialmente Ujú. y que requiere la participación de varios procesos cognitivos. No es solo la lectura y ya. Cualquier actividad que realizamos implica procesos. Caminar implica muchos procesos. Implica la motricidad, es iniciar el movimiento, coordinar los movimientos, mantener el equilibrio, sentir el movimiento, trazar un objetivo hacia dónde vamos y para qué vamos, y aprender secuencias de movimientos también. Y tener conciencia de nuestro desplazamiento. Son muchos procesos nada más en caminar. Es algo muy sencillo. Ahora imaginemos leer y escribir implica más procesos y de un nivel más alto. No es una cuestión tan elemental. Pero nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso está posibilitado para ello, está estructurado para asimilar información compleja. Aprendemos un mundo complejo donde hay tecnología, donde hay personas, emociones, actitudes, hay evolución científica, las cosas cambian muy rápido, nos adaptamos a todo eso también. Ujú. Entonces, debemos de entender que la lectura es un proceso activo que involucra organizar y analizar ideas, enfocarnos en eso. Ujú. Son ideas lo que se está transmitiendo ahí. Hoy se fue un poco el internet. Si siempre permanentemente. Ahora, Se está parando mi internet. Neto, ¿tu internet está bien? representando, al escribir, perdón, es una idea que platicamos. Lo que estamos leyendo es alguien que escribió una idea que quería comentar con palabras y lo plasmó allí en forma gráfica. Entonces, el lenguaje está ahí de base indiscutiblemente. Atención y memoria, por supuesto, porque si no ponemos atención, no podemos aprenderlo. Si nosotros estamos nada más dispersos en nuestra atención, ¿cómo vamos a aprender a leer? Si ando, no sé, corriendo y patinando y voy a tratar de aprender mientras estoy corriendo y patinando, no será posible. Si mi atención es muy dispersa y cambia para todos lados en todo momento, no voy a aprender rápido, voy a tardar en aprenderlo. Y se me van a perder algunos datos, alguna información y no lo voy a integrar tan fácilmente, presentando algunos errores sistemáticos que se pueden ir corrigiendo, pero si tenemos un buen nivel de atención, eso es más fácil. Y sabemos a lo que le ponemos atención es más fácil de recordar que a lo que no le ponemos atención, obvio. Entonces, la memoria tiene que ver con varias cosas. Uno, ponerle atención. Y segundo, que entendamos de qué se trata. Porque si yo no entiendo de qué se trata, pues va a ser muy complicado recordarlo. Si yo le digo a una persona, a ver, repite estas palabras y le digo, ventana, zapato, lluvia. Y si no me pone atención, no lo va a hacer, no lo va a poder recordar. Si me pone atención y lo comprende, es más fácil que lo recuerde. Si le suena familiar también, pero si le suena muy desconocido, no lo va a hacer. Si le digo a una persona, repite esta frase, Anerile Paluno Trigasilimoño. Entonces va a decir, ¿cómo era? Es que no le suena nada familiar.
Si tenemos algo con que relacionarlo, lo podemos recordar y si no, pues no. Entonces nos vamos a apoyar siempre en los conocimientos que ya tiene, las habilidades que ya tiene, en la información que ya maneja, para que tenga sentido. Si no, pues va a ser algo muy árido, abstracto y que no va a poder recordar o lo va a hacer con muchos errores. La percepción visual, por supuesto, también es importante. Podríamos hablar de que la percepción es un proceso que tiene muchos procesos al mismo tiempo. Podríamos ubicar fácilmente 25 procesos relacionados con la percepción visual, que van desde la percepción del color, el movimiento y la forma. Pero pues reconocemos formas completas o incompletas, fragmentadas, separadas, las integramos, armamos grupos y secuencias visualmente. Tenemos un estabilizador de imagen, vamos corriendo y parece que no se mueve el mundo, pero se está moviendo, porque si nos colocamos una cámara al hombro y vamos corriendo, nos vamos a dar cuenta de cómo realmente nos movemos y que nuestro sistema visual tiene un estabilizador de imagen para darle continuidad al movimiento y a las acciones. Tenemos muchos procesos de análisis, síntesis, rellenado de fondo, filtrado, etcétera, que son muy importantes para la lectura y para la interacción en la sociedad en general. Pero también es importante la percepción auditiva. Es muy común que algunos niños que no tienen buena discriminación auditiva confundan algunos fonemas, algunos sonidos del idioma, confunden por ejemplo el sonido de la doble L con la Y y la ñ, entonces los intercambian, escriben, por ejemplo, en lugar de escribir payaso, escriben pañazo, lluvia ponen lluvia, porque no tienen buena discriminación, se les confunden. ¿Y eso es de Entonces, madurez? ¿O es un sí, problema? en ocasiones es madurez, en ocasiones es alguna cuestión leve, pero que son una afectación del sistema nervioso en las regiones auditivas. Entonces, en ocasiones, dependiendo del tipo de error, podemos sospechar si discrimina o no correctamente los fonemas y buscar una revisión profesional para determinar si tiene esa dificultad o no. Ay, En eso es muy algunos común. solamente, sí, en algunos es solamente una confusión. Si los ponemos un poco en práctica y vemos ejemplos y contraejemplos, entienden el concepto y ya, lo logran filtrar muy bien. Okay. En otras situaciones de la percepción también el esquema corporal, el sentir nuestro cuerpo, sentir el movimiento del cuerpo es importante, porque cuando nosotros nos movemos en el medio ambiente vamos generando un esquema corporal, el cual nos permite saber qué tanto tenemos que desplazarnos, qué tanto tenemos que movernos, si pasamos por debajo de una puerta, una ventana, saber si cabemos por allí, por ese espacio, ¿no? Ya tenemos calculado el espacio de nuestro cuerpo y esto tiene que ver con manejar la tridimensionalidad y la representación gráfica también. Es decir, las letras tienen un frente y un reverso, una parte de arriba y una parte de abajo, pero están en una superficie plana, en una hoja generalmente. Entonces, el verlo en una situación plana no nos habla de que hay un frente y hay un reverso. Por eso trabaja con materiales como plástico, foamy y cosas por el estilo, nos ayuda a tener la visión clara de cuál es el frente, y cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo de una letra. ¿Y Para esto poder en qué edades lo recomiendas generalmente? Nosotros tenemos, recomendábamos letras de foamy, pero también vendemos en nuestra página de manera opcional, dependiendo del presupuesto de cada quien, letras de madera o material Montessori para esto, pero lo tenemos creo que de preescolar hasta primer grado, ya no lo tenemos más arriba, pero no sé cuál es la edad ideal para estos materiales. Bueno, sí está muy bien en etapa preescolar, pero también puede ser un poco antes, porque no necesariamente tendrían que ser letras. Lo que queremos es que organicen espacialmente las cosas, que hay un lado Okay. de arriba y un lado de abajo. Y es que la experiencia perceptual de los niños los puede conducir a un error. Por ejemplo, yo veo una silla y la veo de frente y es la silla. La veo por el reverso y es la silla. Veo la silla del lado izquierdo y entonces el respaldo queda en una posición, el asiento en otra y entonces es la
la silla. Pero si la veo desde el otro lado, pues veo la silla también. O sea, no importa cómo la vea, es la silla. Entonces, esa es la experiencia perceptual de todo el tiempo. Ahora, si trasladan eso a las letras, o sea, yo veo la B y luego la veo del otro lado y sigue siendo la B. Y la veo al revés, es la B. Y si la veo también en todos los planos, es la B. Por eso se les confunden la B, la D, la P y la Q, porque la ven desde cualquier lado. Wow, Y ok. la H y el número 4 también lo van a confundir, la E mayúscula y el número 3 y algunos que se parecen también. Y Entonces van a tenemos tener... muchas mamás que se preocupan mucho de muy pequeñitos que ven que lo confunde y entonces empiezan a preocuparse que vaya a ser un tema de dislexia. de ¿En qué dislexia, momento sí. deberían de preocuparse y cuándo es normal? Bueno, cuando manejan adecuadamente el espacio, dice, bueno, vamos a dibujar la silla, pero desde este lado o desde el otro lado. Vamos a acomodar todos los dibujos de sillas desde la misma perspectiva y entonces ya empiezas a identificar que hay un lado y una posición correcta, que es un concepto importante en las letras, saber la posición espacial correcta de las letras. Okay. Pero, Nosotros ¿cómo lo sé? tenemos, por ejemplo, un truco, Sí, doctor, te platico, pongo sí. aquí el teléfono para que se vea. Sí, está Somos bien. bilingües, ¿verdad? En el colegio. Entonces, cuando estamos aprendiendo, Sí, por ejemplo, es una bed, que hacemos una cama con nuestras manos, ¿no? Entonces, si sí, la vemos de frente, pues la B, yo la estoy viendo con el palito primero y luego la bola. Y la D, sí. que es el final de la cama. Entonces, les enseñamos eso y yo me acuerdo de mis hijas cuando eran pequeñitas y estaban leyendo y si de repente se confundían, las veía yo que solita le decían, ok, ya está. Oh. Y así se iban. Yo hago esto también. Yo hago eso también. Ok. Y entonces lo ves y si te sabes la parte inicial del alfabeto, dices A, B, C, D. Pues la primera vez que queda aquí es la B y la que está después es la D. Ok. Y entonces sí, es correcto también. Nos apoyamos en cosas que conocen y que les puede representar un recurso para facilitar la comprensión. Entonces, sí hay muchas situaciones muy variadas que necesitamos entender y ubicar correctamente y no precisamente es un problema, sino que es parte del desarrollo. Como también decíamos del SABO y el C, pues es lo mismo. Está aplicando una regla que conoce. La silla, no importa de dónde la vea, es la silla. Entonces las letras, ¿por qué no? Y tiene este concepto, si le enseñamos a que en las letras hay un criterio adicional, entonces lo aprenden y listo, ya queda resuelto. Y generalmente eso nos lleva no más de 2 semanas, es rápido entender ese concepto. Oh, Por ok. ejemplo, les colocamos en las letras de FOMI un pequeño punto blanco en la parte de frente y arriba. Entonces todas van en esa posición. Y aprenden que hay una posición correcta y una posición Ay, qué incorrecta. buen tip. Está buenísimo eso. Sí, lo has puesto al revés o lo has puesto en forma inversa, lo de arriba quedó abajo, entonces acomódalo. Y de esa manera se acostumbran a que la letra tiene una posición, tiene un frente y tiene una parte superior y una inferior. Entonces, con eso lo hacen realmente más fácil, más sencillo, rápido. Eventualmente le vamos quitando algunos puntos de ahí de las letras y entonces ya no les es necesario. Hay letras que les podemos quitar ese punto como la O, por ejemplo, o la L minúscula y no importa si la pones de una forma u otra es la misma. Entonces, pero no el reverso sí puede cambiar en algunas como la S y algunas otras, ¿no? Ok. Bueno, entonces las nociones espaciales son muy importantes y tal vez en algunos el problema es serio y no va a ser suficiente con exponerle un poco a actividades de discriminación o de organización para que vean ese aspecto, ese concepto, lo construyan. Entonces algunos van a requerir un apoyo más específico, más especializado. Ok. También en la cuestión motriz desarrollamos por otra parte, otro proceso es la motricidad. Desarrollamos movimientos aprendidos, secuencias de movimientos aprendidos. Caminar es una secuencia de movimientos voluntarios aprendidos, hablar también, dibujar también, como lo es abrir una puerta con una llave, lanzar una pelota. Es coordinación de grupos musculares sincronizados en tiempo, regulando fuerza, intensidad, velocidad,
para que se realice un movimiento. Entonces, algunas personas tienen dificultades motrices leves, moderadas o severas y va a tener una implicación en la escritura. Entonces necesitamos aclarar si hay una cuestión de por medio con la motricidad. Por otra parte, también otro proceso importante es el desarrollo intelectual, pero no como inteligencia en general en abstracto. No vamos a los detalles como el poder clasificar, formar grupos e entonces identificar, estos son dibujos, estos son figuras geométricas, estos son números y estas son letras. Y hay que clasificar. Esa es una actividad intelectual, si quieres básica, pero es una actividad intelectual. Si no tienes la capacidad de seleccionar y clasificar, va a ser complicado aprender a leer y escribir. Me encanta Luego, que toques estos temas, doctor Humberto, porque nos sucede mucho en el colegio que tenemos muchas de estas actividades cuando comienzan, ¿no? En preescolar. Y muchas mamás nos dicen, pero eso no son clases, eso solo son jueguitos, ¿dónde está el verdadero aprendizaje? Y nosotros es que eso es el verdadero aprendizaje, pero por eso me gusta que ahorita esté como dando toda la teoría detrás para que muchas mamás que se preocupan que no sea suficiente vean pues la importancia detrás de estas actividades, ¿verdad? sí, hay una regla general que es un concepto que siempre me gusta siempre expresarlo y mencionarlo con ejemplos y situaciones con teoría. Es la actividad forma procesos, cualquiera que sea. O sea, una actividad lúdica, el juego, una actividad que parece de ocio, forma procesos. Lo que uno hace cotidianamente nos forma habilidades y nos forma procesos. Entonces, si vemos a alguien que juega videojuegos y decimos, eso no es productivo, yo te diría, no, espera, si hay muchas cosas ahí importantes. Hay percepción visual, coordinación visomotora fina, hay planeación, anticipación, memoria, atención, estrategia, hay muchas cosas, pero depende del juego también. Sí. Entonces, lo que haces diariamente te va a formar algunas habilidades. Por ejemplo, también veo que si una persona hace algo, un adulto, algo como al final del día o al principio del día, en el momento que sea, hace una reflexión de lo que ocurrió 24 horas antes y se focaliza en un evento importante, lo analiza y da un punto de vista y da opciones y lo escribe en una hoja. El límite es una hoja de libreta. Si haces eso todos los días, se va a desarrollar algo, no la habilidad de escritura, se va a desarrollar un razonamiento más complejo. Ay, wow. Nada más hacer eso diariamente. Solo que si no lo haces no vas a ver el efecto, pero si lo haces unos 3 meses, vas a ver la diferencia. La forma de hablar de quien hace eso cambia. Ahora tiene más estructura, los términos más exactos y las aportaciones más organizadas, más sensatas y más coherentes también. Nada más haciendo eso. La actividad forma proceso. Entonces, bueno, veamos qué actividades proponemos y fomentamos en los hijos, porque eso forma procesos. Si jugamos con mucha frecuencia a inventar cuentos, pues bueno, eso desarrolla el lenguaje, la creatividad, la flexibilidad, facilidad de palabra, la capacidad de oratoria y muchas otras cosas. Vamos con frecuencia a inventar juegos, vamos a inventar juegos. Entonces les desarrollas otras cuestiones relacionadas con la creatividad y la adaptación a múltiples circunstancias para lograr ciertos objetivos siguiendo ciertas reglas, porque un juego lleva reglas y tiene estrategias y tiene retos e implica un desarrollo de habilidades. Entonces podemos inventar juegos que sean productivos y también seleccionar materiales didácticos, juegos, aplicaciones para el celular, la computadora, la tablet. Um, si seleccionamos muy bien, podemos formar muchas habilidades relacionadas con la lectoescritura o podemos conducirlas hacia cierta dirección. Podemos formar habilidades para el cálculo y las operaciones aritméticas, el álgebra, etcétera, desde la primera infancia, fomentando ciertos juegos que favorecen el desarrollo de ciertos procesos.
El caso de la lectura y la escritura, la simbolización es muy importante. Entonces, por ejemplo, desde antes del preescolar, en la educación inicial, jugar con objetos y cambiarles el rol a los objetos. O sea, un objeto como las maderas de Jenga, pues pueden ser personas, pueden ser autos, pueden ser animales, pueden ser una cerca, puede ser una escalera, etcétera. Fomentar ese tipo de flexibilidad implica que hay una simbolización, que son trozos de madera de Jenga, pero ahora es una escalera, ahora es un edificio, ahora son personas. Es simbolización que es parte del desarrollo intelectual, es parte de la inteligencia que se necesita para aprender a leer y escribir. Si no tenemos buena simbolización, pues no va a ser posible. Por otra parte, otro de los procesos importantes es la regulación de la conducta. Si no tenemos buena autorregulación en nuestros hijos, nuestras hijas, pues va a ser complicado. O sea, si no sigues instrucciones básicas, no puedes aprender cosas. Si no regulas tus esfuerzos, tus intenciones, tus objetivos, no le vas a dar estructura a tu propio aprendizaje. Entonces necesitamos que haya una buena autorregulación. Pero la autorregulación no aparece sola. La regla general es que la autorregulación primero es regulación. Alguien que está hablando, sí, quédate un ratito, espera un poco, termina eso, vamos a esforzarnos tantito, termina eso y cuando termines podemos hacer otra actividad que tú escojas. Esto me Hoy, encanta porque parece que hoy en día como que enseñan todo lo contrario, ¿no? Como que parece que hoy en día la pedagogía es deja al niño hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera y no te metas con él. Y se les escapa todos los beneficios que tienen todos este tipo de, pues de conducta, ¿no? Que siempre ha sido como humana, normal. desde luego, y hay una problemática seria al respecto con esta situación, porque al no formar esta autorregulación y estar en una situación muy hedonista de buscar solo lo agradable y evitar todo lo desagradable, pues les restan muchos aprendizajes, pero no solo académicos o cognitivos, sino también un desarrollo emocional importante. Sí. Recuerdo una situación de una persona que podríamos decir que me hizo un reclamo. El reclamo fue que durante la evaluación le había dicho cerca de 17 veces no a su hija. Y entonces le digo, es que yo le estaba dando una retroalimentación de si estaba bien o no estaba bien. Sí, pero usaste la palabra no. Sí, Y como entonces si le fuera preguntó, malo. oye, perdón, tú no usas la palabra no. No entiendo cómo podrías hacer eso. Y esto implica que solamente vas en una dirección, pero no guías apropiadamente. Solamente vas guiando solo lo correcto y las otras opciones no. Es complicado por una parte. Y por otra parte, es que si no formamos una situación de error, cómo manejar el error, no estamos formando una tolerancia a la frustración también, que es muy importante en la vida adulta. Es una persona que tiene un plan de negocio, se esfuerza y comete errores y aprende y le sigue, y las personas que tienen éxito es porque tienen una tolerancia a los errores y dicen, bueno, de aquí aprendí y ahora le sigo y lo mejoro. Y tuve otro error y otra caída severa, pero aprendí cosas y le sigo y mejoro. Y tiene la idea de que, bueno, la segunda versión va a salir mejor. Sí. Y entonces eso promueve que tengan éxito en muchas cosas. El mundo es a veces cruel, a veces muy directo, y si no tenemos esas habilidades para manejar situaciones adversas, pues ya nos bloqueamos en eso. Ni logramos Sí, nada y pues afecta mucho la autoestima y en la percepción de las sí he cosas visto que se conocen. personas, perdón, sí he visto personas adultas de un nivel intelectual alto, con rendimiento académico alto, que ante un error se derrumban. Dicen, es que qué me pasa, y que no sé por qué no lo puedo hacer, tendré algún problema.
necesito un estudio de neurología. Digo, no, es que esas habilidades no las has desarrollado, nada más es lo único. Pero el fracaso les impacta muy fuerte. Entonces, bueno, necesitamos sí guiar más, regular más la conducta para que generen una autorregulación. Pero aquí también es importante que no se confunda disciplina con castigos o se mezcle eso, ¿no? Una disciplina insistente, una disciplina permisiva, una disciplina tolerante hasta los márgenes correctos, en donde los niños aprendan que las cosas tienen un sentido y que también hay una autoridad y reglas que cumplir. Entonces, bueno, hay que enseñarles eso, porque así es la cuestión. Si una persona adulta participa en un proyecto y manda su proyecto a una dirección, pero usó un formato diferente al que indicaron, pues entonces no va a poder ser revisado su proyecto y no va a ser visto, aunque sea el mejor proyecto. Tienes que cumplir los criterios que te están marcando, nada más. Si no los cumples, pues entonces, ¿cómo va a funcionar eso? No puede funcionar el mundo si cada quien pone sus criterios. Necesitamos acuerdos y convenciones para poder manejarnos correctamente en el entorno. Muy bien, entonces necesitamos entender que toda la lectura y escritura está formada a partir de habilidades y procesos que se van desarrollando gradualmente y que las actividades cotidianas son las que nos van formando todo esto. Todos los juegos, todas las actividades en casa, las elecciones que hacemos día con día, desde los alimentos, los juegos, los paseos, la rutina, el horario de levantarse, dormir, los juegos que permitimos y los que no, la forma de interactuar, cómo manejar el enojo, la tristeza, la alegría y todo va sobre una estructura general que podemos vigilar para que todo vaya en buen sentido, sin que eso sea como que una labor exhaustiva en términos terapéuticos, no. Así es la vida diaria, solo hay que entender que todo tiene un sentido y buscar que vaya en la dirección más favorable, que sea formativa, que sea productiva, buscando ese tipo de cosas. Entonces, si hay una dificultad en uno de estos procesos, lo que vamos a ver es que hay un impacto, pero dependiendo del proceso que no tenga un buen nivel de desarrollo, vamos a observar ahí que hay una variación en la respuesta. Hablando de la lectoescritura, decimos si no hay atención, hay un tipo de error. Si el lenguaje no está bien, hay un tipo de error. Si la espacialidad no hay, tiene un tipo de error. Si la inteligencia y la abstracción no están en buen nivel, entonces hay otro tipo de errores, así como con la regulación de la conducta. Cada uno te va a dar una reacción diferente, cada uno va a tener una manifestación diferente. Entonces esto lo podríamos entender como un síntoma, términos sencillos, es decir, confundes estos fonemas, la doble L, la Ch y la ñ. Ok, vamos a revisar si confundes también otros que se parecen como la P y la B a la hora de hablarlos, la D de diente y la T de Tomás, la D y la T, porque también se parecen, tienen una cercanía auditivamente. Entonces, si vemos que alguien tiene estas características, estas manifestaciones, que ahora llamaríamos síntomas, pues estamos sospechando que tiene un problema de discriminación auditiva y que hay que trabajar esa área para que al ya no tener la dificultad en la discriminación de los fonemas, pues ahora escribe correctamente, ¿no? Ya no los confunde. Wow. A veces no es una cuestión severa, es leve. Es decir, al no poner tanta precisión en las cosas, pues nos lleva a confundir cosas que se parecen. Así como en el desarrollo vemos niños que ven un perro y aprenden lo que es un perro. Y luego ven una vaca y le dicen perro, ven un caballo y le dicen perro. Sí. Porque reúne características como las patas, el cuello, la cabeza, la configuración general. Y entonces a eso le llaman perro. Me río porque una de mis hijas, como que el primer animal con alas que presenció era un ganso que había donde vivíamos y hacía Entonces siempre que veía un pajarito, un patito, algo con alas, hacía ese ruido de ganso y nos daba mucha risa. Sí, claro. Y bueno, pues es que aprenden de lo que van viendo y lo que vamos formando y lo que estamos platicando y así, ¿no?
Yo recuerdo de mi hija la mayor que yo salía a caminar con ella en la tarde, tarde, noche y la llevaba a pasear, pero era pequeña y entonces la llevaba en una pequeña carriola y entonces iba platicando, según yo, con ella, ¿no? Ajá. Y le iba mostrando el mundo. Entonces decía, mira, así, este árbol, un auto, y así. Pero había muchos árboles y entonces su primer palabra fue árbol. Sí, Ajá. Dios así paseando y dice, árbol. Ay, qué linda. Pues sí, pero es porque yo le iba mostrando el mundo y le iba diciendo qué era y entonces pues de ahí hizo la asociación. Entonces no ocurre que tenga unos genes ecologistas y que lo primero que dijo fue árbol, ¿no? Ujú. No, eso no es. Es sino que lo que hacemos, a pesar de que no tengamos la idea de qué significa para los niños, pues mi idea era, pues bueno, que vaya relacionando cosas y palabras y platicaba todo y así, ¿no? Sí. Entonces esa fue su primera palabra. Pero bueno, entonces decía que si una persona tiene un proceso de esos que hemos hablado en un nivel no muy adecuado, pues van a presentar algunos síntomas, algunas manifestaciones que vamos a entenderlo así. Esto significa que está batallando con algo y nos va a marcar una pista de algunas cosas que podemos hacer como primer intento. Si vemos que es algo más serio, sí, desde luego hay que recurrir a una ayuda profesional, pero no siempre va a ser necesario ello, sino que necesitamos determinar si es algo significativo o no lo es. Yo creo que esa es la preocupación de la mayoría de las mamás, el decir, hay una edad en la que me tengo que preocupar o hay, o sea, qué puntos tengo que yo estar al pendiente para saber cuándo me debo de preocupar o cuándo no, cuándo debo de llevar a mi hijo a checar y cuándo no, o como lo que nos decías ahorita, ¿no? Si es auditivo, si es visual, si es de percepción, o sea, habrá unos puntos que las mamás podamos separar, ya estoy como los niños diciendo saber para saber cuándo llevar a nuestros hijos. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿O es algo muy amplio que no se pueda poner puntos? Sí, bueno, sí es muy amplio porque hay una gran diversidad cultural, una diversidad en la estimulación que recibimos y en la dirección que como padres marcamos. Es una diversidad enorme. Porque si bien anteriormente, en generaciones anteriores, la información era más estable y era en menor cantidad y era difícil tener acceso a la información, ahora no es esa la complicación. Podemos encontrar información de cualquier tema. Ujú. Antes había, no sé, pocos canales de televisión y eso hacía que toda la cultura fuera más o menos similar. Pero ahora no, nos encontramos niños de 10 años que son muy hábiles en temas muy sofisticados, como puede ser jeroglíficos o idiomas, no solamente la típica de los dinosaurios, ¿no? Sí. Sino en temas muy amplios, muy variados, algunos en cosas muy sofisticadas, como los tipos de motores que tienen los autos, o tipos de paracaídas, o cosas por el estilo. Está muy bien que tengan una especialización temática, pero también no es tan bueno que sea tan marcado. Lo ideal es que tengan variedad en el conocimiento de diferentes temas. Pero bueno, ¿cómo identificar cuando una situación es problema o no? Sí es cierto que es complicado, pero yo diría lo siguiente. Si las cosas que le corresponden tiene algo de dificultad, hay que observar nada más, ¿no? Si la dificultad es menor o es mayor, eso nos va a marcar una pauta. Este, a manera de previsión, siempre tener un espectro de cosas por estimular, tareas por realizar, variedad en los ejercicios, deportes, arte, cultura en general, nos va a proveer de un buen desarrollo. Pero yo creo que observar con precisión los errores puede llevarnos a identificar, pero sin caer en la obsesión, porque si no, no vamos a permitir ningún error. Yo diría más bien observarlos y darle un seguimiento, no vigilar a que no se cometa ningún error, no, eso no, sino más bien, bueno, ¿cómo lo resuelve? Y cómo resuelve otra cuestión y cómo resuelve otra, y podemos identificar que hay situaciones que le son más complicadas. Cuando identificamos eso, tal vez es tiempo de vigilar con cuidado y de explorar
como familia todas las áreas en las que comete algunos errores. Si vemos que es algo muy consistente, entonces sí buscamos una ayuda profesional. Pero Y no es a la primera ni el primer día que comete un error, no. Es tener paciencia, observar si es algo sistemático y si ya lo resolvió, pues ya, no preocuparnos. A veces nos preocupamos en el primer error, cuando pues debemos de clarificar que de ahí va a aprender algo. Y si no lo hace, le guiamos y entonces ya si tampoco lo logra, ya empiezo a observar con más detenimiento. ¿cuál Yo es el diría que, especialista con el que se debería de llevar en esos casos? bueno, es que dependiendo de la situación y la evolución de las personas, yo te diría que, bueno, alguien que esté enfocado en el área del desarrollo cognitivo, entonces tenemos diferentes profesiones que están en ese campo. Okay. Si me dices, bueno, alguien de psicología, pues diría sí, pero habría que ver cuál es su especialidad para dirigirlo adecuadamente. Al igual que en neuropsicología, diría, bueno, ¿cuál es su especialidad? Porque hay neuropsicólogos y neuropsicólogas especialistas en adulto mayor y en otros campos. Entonces tenemos que pensar si maneja esos campos adecuadamente o no. Sería lo pertinente. Entonces sería un poco de esta área. Um, de una cuestión de acudir a un médico, un neurólogo, te diría, no me parece la primera opción, salvo Okay. que vea algunas cosas, porque yo diría, bueno, los neurólogos y neuropediatras son personas que tienen una visión del desarrollo muy adecuada, pero su campo es relacionado con la salud y el funcionamiento cerebral, y son especialistas de alto nivel, de mucha capacidad, pero su campo es otro. Okay. Entonces, algunos médicos tratan de resolver cuestiones de aprendizaje con medicamento. Cuando digo es que el aprendizaje no está en el medicamento. Genera condiciones, pero no está el aprendizaje ahí. La habilidad no se desarrolla con medicamentos, sino con una cuestión de una práctica. Pero hay algunos casos en los que la medicación es necesaria para regular la conducta, para focalizar la atención, sin que esto quiera decir que en todos los casos hay que medicar. Okay. Entonces yo diría, acudir a un neurólogo cuando hay algún dato que nos hable de que hay una posible afectación del sistema nervioso, cuando hay una situación intratable de comportamiento, de regulación de conducta. Es intratable, diría, sí, requiere una medicación para estabilizar la conducta, para favorecer el aprendizaje. Pero si eso no es así, yo diría, no es cuestión de una medicación. Como por ejemplo, recuerdo una situación de una niña de 9 años que no sabía leer y escribir. Y entonces diríamos, necesitamos llevarle a un médico, diría, no, porque no tiene ninguna condición que lo relacione. Ella tiene un buen lenguaje, una buena motricidad, buena socialización, una niña muy educada, muy culta, pero no sabe leer y escribir. Y tenía una dificultad con las nociones espaciales, o sea, una línea la trazaba en una orientación espacial diferente, ni siquiera podía copiar una línea en la misma orientación espacial. Oh, wow. Si tenía una línea horizontal, la ponía vertical. El ángulo no lo podía representar en una línea. Entonces, imaginemos en los trazos de las letras más complicado. Ajá. Pero entonces, ¿qué requiere? Una revisión médica, tomografías y cosas por el estilo. No hay ningún dato que nos haga requerir eso o sospechar eso. Requiere una evaluación de sus funciones cognitivas. Y eso es lo que tendríamos que determinar. Y en la evaluación de funciones cognitivas también saldrá si hay un dato de posible implicación neurológica y entonces se remitirá a Un un manejo neurólogo. de un especialista de este campo. Okay. Cuando sospechamos problemas visuales, cuando sean de agudeza, pues entonces sí requerimos que vaya con especialistas de este otro ramo. Entonces, la primera aproximación sería, si no se trata de ninguna implicación neurológica, con especialistas en desarrollo cognitivo. Esa sería la sugerencia. Okay. Muy bien, entonces de cada uno de estos procesos hay muchos procesos en medio. Por ejemplo, el lenguaje, hemos dicho discriminación de fonemas, pero también vocabulario, como también estructuras sintácticas, conocer el orden de las palabras para representarlo. Imaginemos a un niño que dice, mamá, hamburguesa Carl Jr., Plaza Cumbres, vamos, ¿dinero tienes?
O sea, tiene todos los elementos de la comunicación. Sí. Y sabe lo que está diciendo, en qué lugar, qué es lo que quiere comer, y está preguntando si tiene dinero y si quiere que vayamos, si podemos ir. Está considerando a la persona, tiene esa empatía para ver si puedes y si quieres. Se está preocupando por el interés también de su madre, si está en la disposición o no. Pero no tiene estructura sintáctica. Y entonces, ¿cómo vamos a escribir correctamente si no tenemos un orden correcto ni al hablar? Podrá copiar muy bien textos, pero no representar las ideas correctas. Y en la escritura revisamos más el orden de las palabras que cuando hablamos. Cuando hablamos cometemos algunos errores, pero pues no tan tanto. Y si se nota, no estamos escribiendo. Muy bien, entonces, de cada uno de ellos tendríamos que pensar que existen muchos pequeños procesos que se van desarrollando. Ahora quiero también que veamos lo siguiente. Cuando hablamos de dislexia, necesitamos delimitarlo. Y la delimitación sería la siguiente. Corresponde a un grupo de situaciones que son problemas específicos para el aprendizaje. Es decir, la problemática está relacionada con la lectura y la escritura. Y entonces hay muchos tipos de problemas de lectura, porque no ha tenido la suficiente práctica, porque no le han guiado bien, porque no ha estado escolarizado, porque no se le ha puesto atención a ese detalle, porque no se ha supervisado correctamente su aprendizaje, porque si hay un error hay que corregirlo antes de que se haga un hábito. Por ejemplo, recuerdo una niña que su madre me comentó que ella tenía dislexia, porque escribía todo en espejo. Pero me decía que tenía dislexia, a veces sí y a veces no. Y entonces yo pienso, oh, eso no es posible, si se tiene, y si no se tiene, pues no. ¿En qué situación podría ser que a veces sí o a veces no? No, no lo sé, suena extraño. Total, ya le recibo y empiezo a hacer la evaluación y digo, no, no tiene ningún problema. Y entonces veo su cuaderno y le pregunto, oye, ¿por qué escribes así aquí? Dice, porque así se escribe. ¿Cómo se escribe? Es que la Miss dijo que escribimos en la libreta del resorte hacia la orilla. Órale, ¿Qué wow. significa, qué significa eso? Pues que Cuando sí, voltea la página. del resorte hacia la orilla, pero cuando escribes aquí es del resorte hacia la orilla. Wow. Entonces, por eso a veces tenía dislexia. Yo diría, no, tiene una habilidad para escribir más sofisticada que el resto de la población. Poder escribir en espejo correctamente, sin ningún error, con fluidez. Sí, qué bárbaro. Qué capacidad. Entonces, sí hay que ver a qué se debe. A veces es una cuestión de una pequeña instrucción que entendieron equivocadamente y la aplicaron sistemáticamente. Qué ¿Qué hay que linda. hacer? Corregir la instrucción. Como también me comentó una persona allá adulta, me dijo, cuando yo estaba como en cuarto o tercer grado, me decían que siempre me equivocaba con la izquierda y la derecha, pero siempre me equivocaba. Y entonces cuando estuve en quinto o sexto dije, pues si siempre me equivoco, es para el otro lado. Y ya. Y entonces ella decía, a ver, la izquierda, entonces levantaba su mano derecha y señalaba hacia el otro lado. De tal manera que ideó su propio procedimiento correctivo. Wow. Es decir, decía, a ver, la izquierda, y levantaba la derecha. Decía, la izquierda es la otra. Y la derecha, la derecha es la otra. Qué linda. Y entonces dice que cuando empezó a hacer eso ya, no tenía ningún error. Ay, qué linda. Y entonces dice ahora que cuando va manejando, dice, dale para la derecha. Y entonces ella piensa que mueve su mano para allá. Y nunca se equivoca. Es decir, tenía los conceptos un poco al revés, ¿no? Estaban cambiados los conceptos y ya. Pero diseñó su propio procedimiento de los conceptos. Muy bien, entonces hay muchas situaciones en donde hay problemas de lectura por diferentes circunstancias sin que eso sea dislexia.
Por lo tanto, diríamos que un alto porcentaje, más del 90% de las situaciones de lectura se refieren a un problema de lectura y no dislexia. La dislexia sería un campo menor que está dentro de los problemas de lectura, dentro de los problemas específicos de aprendizaje. Y el porcentaje de la población es muy bajo, los que tienen realmente esta situación de dislexia. Para presentar la dislexia son varias condiciones, como por ejemplo, una, no tener ninguna lesión cerebral, ningún dato de riesgo de lesión cerebral. Segundo, tener una visible una línea genética, es decir, en la familia hay varias personas que tienen dificultades similares. Este, Tienen generalmente muy buena comunicación, buena socialización y no se puede explicar de otra manera, que digamos, oye, es que no pone atención o su nivel intelectual es muy bajo, por eso no aprende a leer y cosas por el estilo. Y ha tenido todas las oportunidades y buenos sistemas y buenos métodos, paciencia, y le hemos tratado de guiar y no logra hacerlo. Entonces, se van reuniendo varias condiciones. Pero si no hemos supervisado bien su desarrollo, si no sabemos si tiene alguna situación emocional de por medio y juzgamos sus errores de buenas a primeras, pues podemos cometer errores. Una alta probabilidad de cometer errores porque el porcentaje de dislexia en la población es muy bajo. En muchos países lo calculan entre el 5 y el 7% y aún así se me hace algo alto. Porque también depende de cómo defines el problema para saber si hay más o menos casos. Pero bueno, entonces la cuestión de la dislexia es que, y en todos los problemas de lectura y de escritura, siempre hay una causa. Aunque sea una dislexia o sea un problema de lectura, hay una causa y esa causa está relacionada con un proceso o con un grupo de procesos. Entonces la línea a seguir sería determinar cuál es el proceso que está afectado. Entonces tendríamos que pensar de esos procesos que hemos hablado, cuál es el que está incidiendo en la dificultad. Y lo vamos a identificar como, pues vamos a identificar por el tipo de errores. De este modo diríamos que la dislexia no es un diagnóstico, es un síntoma. Es un síntoma de que un proceso no está bien. Y si nos fijamos con atención, los errores que comete se observan en otras áreas. Por ejemplo, las personas que escriben las letras al revés, los números también. Y también muchos objetos que acomodan en su contexto los ponen al revés. Y eso no es escritura nada más. Nos está hablando de que las nociones espaciales son el problema y que la dislexia solamente es un síntoma. Es decir, la persona tiene problemas espaciales y se nota en escribir palabras, números, dibujos, laberintos, ensamble de objetos, ubicación espacial, uso de un mapa, hacer un croquis. En ese tipo de cosas va a tener dificultad. Okay. Entonces es un síntoma de nociones espaciales en ocasiones o de problemas de lenguaje específicos en otras ocasiones, porque hay tipos de dislexia. Unos relacionados con la percepción visual y espacial y otros relacionados con el análisis del lenguaje y la sintaxis, las secuencias temporales, las secuencias en orden. Entonces, el procedimiento a seguir sería distinguir los tipos de errores. Vamos viendo qué tipos de errores son los que se cometen. Y esto nos va a marcar una pauta para sospechar qué procesos son los que necesitamos fortalecer. No necesariamente se tiene que trabajar directamente con la lectoescritura, se puede trabajar con otras cosas, con ensamble, con plastilina, con dibujo. Se puede enseñar a alguien a leer con los ojos cerrados, sí, a leer y escribir, sí. Lo podemos hacer a través del tacto, haciendo trazos en la espalda o sujetar su mano mientras la persona tiene los ojos vendados y hacer trazos sobre una pared, una pantalla, una hoja. El poder hacer esos trazos le va a construir una imagen de movimiento de cómo es la letra. También se puede hacer eso. Pero pues, buscaremos las formas más prácticas, más adecuadas, no las formas más extrañas o bizarras. Buscaremos las formas más convencionales también.
No queremos que sean niños que hacen todo diferente y extraño. O sea, a veces no les va bien cuando son vistos de esa manera. Entonces, distinguir los tipos de errores nos va a permitir enfocarnos y guiar mejor las cosas. Para cada una de esas actividades, para cada uno de estos procesos, hay muchas actividades que podemos hacer en forma cotidiana, sin que esto sea propiamente una terapia, pero sí como incorporarlo a la estimulación cognitiva general que damos en todo momento. Todo el mundo da una estimulación cognitiva en general. No sé, padre de familia que lleva cuentos a la casa y los pone ahí a disposición, pues ahí es probable que los lean. Si no están ahí, pues no los van a leer. Como la madre que dice, bueno, será bueno que aprenda a patinar, tiene los patines y los compra y empieza a hablar de los patines y a ver personas patinando, y entonces genera el interés y entonces aprenden a patinar. Pero eso es estimulación cognitiva de muchas maneras: equilibrio, coordinación motriz, una actividad que puede tener una implicación social que realizamos para ver qué procesos estamos fortaleciendo y cuáles no. Entonces podemos decir, bueno, tal vez convenga variar un poco y buscar otro tipo de actividades que formen otros procesos. Cada actividad que realizamos favorece ciertos procesos. Dibujar favorece la planeación, el manejo del espacio, y también depende de qué dibujemos, si copiamos dibujos o inventamos formas. Entonces, copiar dibujos favorece la precisión, inventar formas favorece la creatividad. Entonces, veamos qué tipo de actividades estamos promoviendo para saber qué procesos se están formando. Si identificamos una carencia, una debilidad o un desarrollo un poco menor en un proceso, pues podemos ir buscando qué actividades van a favorecer ese desarrollo, y eso sería lo más conveniente. Entonces, lo que haríamos sería diseñar actividades, guiarlas para fortalecer el desarrollo de los procesos. Eso es la acción que deberíamos de buscar. Diseñar actividades, diseñar la forma de guiarlas para ubicar bien el nivel de dificultad o para favorecer el desarrollo y entonces favorecer procesos cognitivos, y esto también va a ayudar al desarrollo en general, no solamente de la lectura y la escritura. Sí es importante esto en este momento porque es nuestro tema. Entonces, sí, podemos diseñar actividades y también debemos de pensar en formar el concepto de leer, el concepto de escribir. Leer no es solamente producir los sonidos en voz alta, sino captar el mensaje, ver las implicaciones, aplicar esa información en la vida cotidiana, que tenga sentido lo que estamos haciendo para que podamos asegurar un buen desarrollo y que no tengan dificultad con ningún material, porque la lectura es clave para asimilar muchos contenidos de diferentes áreas y temas. Por eso debemos de tener mucho cuidado de formar buenas habilidades lectoras. Me agradan mucho las personas que forman el amor por la literatura, porque es otra forma de crecimiento cultural más amplio, y no necesariamente tiene que ver con niveles socioeconómicos. Hay muchas situaciones que he visto que me han resultado muy agradables. Por ejemplo, en una ocasión evalué a un grupo de niños de una institución y encontré a una niña que tenía un pensamiento complejo, muy sofisticado, notoriamente diferente a su grupo y notoriamente superior a muchas personas. Y yo me preguntaba cómo es que en su entorno se ha propiciado este desarrollo. Y resulta que su padre, pues sí compraba cuentos ilustrados siempre, y iba subiendo el nivel de complejidad de los cuentos, pero los compraba usados. O sea, no decía, es que no me alcanza para comprar libros nuevos. Entonces compraba libros usados o buscaba dónde regalaba libros y los leía, los seleccionaba, y le generó la afición por la lectura Qué maravilla. a esta niña, y decía, wow, tiene un desarrollo intelectual complejo.
Qué maravilla. Eh, Pues eso dicen mucho de nuestros graduados. Cuando entran a prepas o universidades, siempre les dan esa retroalimentación a nuestros alumnos porque nuestro currículum incluye mucha literatura y como que muchos de los conceptos los repasan por medio de literatura, ya sea viva o novela histórica o algo que ilustre lo que están aprendiendo y vemos los beneficios a largo plazo que tiene. Sí, porque además el vocabulario se ha incrementado de una forma sorprendente, una gran cantidad de palabras que dominan porque lo han leído y saben su implicación, el concepto lo dominan y eso les da una flexibilidad en el lenguaje muy amplia. Es 100% recomendable que tengan ese gusto por la literatura. Y también muy importante es que sepan seleccionar lo que están leyendo porque como decía, la actividad forma procesos. Entonces lo que tú estás leyendo te va formando también ciertas cosas. Si yo hago un examen no evidente de habilidades de una persona, sin ponerle una prueba, diría, puedo pedirle a unas personas que vayan para una entrevista y les hago esperar unos minutos en la sala de espera y pongo un periódico. Y entonces observo qué leen del periódico y según lo que lean puedo esperar ciertas cosas también. Entonces, en un periódico común hay secciones y depende de lo que leas más, te va a formar cosas. Hay quienes leen solo deportes, hay quienes están leyendo solamente las cuestiones de delincuencia y policía, casi por el estilo. Hay quienes leen la sección internacional, hay quienes leen las editoriales. Yo diría, bueno, lo más complejo que hay en un periódico, en un diario, serían las editoriales. Entonces, los que leen las editoriales tienen otro tipo de lenguaje y otro tipo de razonamiento. Entonces, lo que hacemos día con día nos va marcando una tendencia en nuestros procesos. Ahora también con las redes sociales sabemos que hay un algoritmo y que nos va marcando una tendencia en lo que nos presenta. Bueno, esto creo que hay que usarlo a favor. Es decir, si yo me pongo a buscar ciertos contenidos sobre off-road, que serían carreras de autos o competencias en todos vehículos todoterreno y esto, pues me va a aparecer más de eso, indudablemente. Pero si yo me pongo a buscar, no sé, cosas de epistemología, análisis de la ciencia y eso es lo que me va a aparecer más. Entonces me va a promover que esté buscando un poco más de eso. Entonces yo diría, bueno, pongamos atención a lo que buscamos para que eso nos ayude. Sí. Hace tiempo leí en una barda un mensaje de este grupo de personas que se denomina Acción Poética. Sí. Es un movimiento que pinta bardas y pone mensajes, ¿no? Y entonces recuerdo uno que decía, fíjate en lo que te fijas. Wow. Fíjate en lo que te fijas. Es muy simple, pero tiene varias connotaciones. Lo que yo veía es que, bueno, ciertamente pon atención a qué estás analizando y observando, qué estás haciendo, porque eso te está formando cosas. Seleccionar lo que estás leyendo, seleccionar lo que estás haciendo, seleccionar las guías que tienes, o sea, las personas que te guían, seleccionar las personas que te pueden facilitar un aprendizaje, seleccionar tus experiencias de aprendizaje. Eh, por ejemplo, aprender a contar es una cuestión básica, pero ¿qué tal si aprendemos a medir, colocando banderitas en un terreno en una forma lineal y vamos a medir 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros? Y vamos a caminarlo porque hay que poner una banderita cada metro y entonces nos dicen 100 metros. Un niño sabe cuántos son 100 metros más claramente si lo camina y si pone una banderita que si nada más le hablas del número 100. Sí. Entonces, ¿cómo aprendemos y cómo hacemos las cosas? Eso es lo que hay que observar porque nos lleva a resultados bien diferentes. Metiéndole variedad, no encerrarnos en el esquema de actividades de lápiz y papel y sentados en un lugar, que está bien que podamos tener esa permanencia en un lugar o haciendo un discurso, un análisis, está excelente, pero que no sea la única forma. Sí. Eso le da una inmensidad, una variedad de pensamiento que nos va a permitir resolver más cosas, diseñar más cosas, planear más cosas, adaptarlo mejor a todas las circunstancias actuales y futuras.
Sí, nosotros con este tema tenemos muchas clases, ¿no? Que conforman el currículum, pero hay una materia que es pues escritura, otra materia que es lectura en voz alta, otras materias que se tendrán que leer. Pero en general, todo el contenido que se lee, aparte de esas materias, o todo lo que se escribe, nosotros somos muy abiertos. O sea, nosotros decimos, pues mira, este pedacito es el que escribes, o este pedacito es el que lees, pero toda esta novela de historia o todo este libro de geografía y tal, pues si tú quieres escucharlo en vez de leerlo, o si tú la narración la quieres hacer oral en vez de escrita, pues todo vale, todo el aprendizaje vale. No es que nunca vaya uno a leer ni nunca vaya uno a escribir, pero como que notamos cierta, no quiero decir obsesión, pero como un pensamiento muy cerrado de las familias que vienen de un sistema escolarizado en el que creen que para que cuente tiene que todo ser escrito a lápiz sobre un papel a mano y donde todas las materias tienen que ser leídas, ¿no? Y como que cuando uno les dice, bueno, escribe esto, pero lo demás si es oral, si te lo dictas, si lo escribe a computadora o si oye el audiolibro en vez de leer, como que les hace un poquito de ruido y sienten que sus hijos no van a estar aprendiendo. Como si centraran el aprendizaje nada más en la lectura y escritura y no en el pensamiento crítico detrás. Es correcto. Sí, recuerdo un comentario de un profesor de una escuela que decía, me pedía un consejo, me decía, oye, ¿qué hago con dos alumnos que no aprenden nada, no asimilan nada? Su aprendizaje es muy limitado. ¿Qué hago con ellos? Le digo, bueno, no, creo que hay una situación de concepto, creo que sí aprenden. Le pregunto, oye, ellos llegan y saben dónde es su lugar, reconocen sus objetos, a los amigos, a las personas, dice, sí, entonces sí aprenden. No se cambian de salón, no, están en su salón, sí, entonces sí aprenden. Le digo, no, mira, el aprendizaje requiere que algo tenga sentido. Le digo, ¿qué es lo que tú les impartes? ¿Qué enseñas? Le digo, historia. Le digo, ah, ok, es que es muy árido, es lectura, básicamente, y contenidos que muchos días dicen, bueno, ¿y eso para qué me sirve? No me va a servir de nada, ya tiene una actitud. Y, y luego si es solamente lectura, lee eso y apréndete las fechas y los nombres, pues es complicado. Digo, mira, yo sugiero que hagamos esto. Veamos los temas, hagamos una búsqueda en internet y les busquemos temas relacionados y pídeles que hagan, que vean el video y que te comenten una historia o hagan una reseña, escriban dos enunciados relacionados con el video. Eso es mejor que lo que estamos haciendo ahora, porque le da sentido, dicen, bueno, la tarea es ver un video, órale, sí lo hago, ¿no? Sí. Aunque no me guste tanto el video, pero lo voy a ver, aunque sea voy a ver una parte, digo, ya con esto. Sí. De la otra forma no tenía nada, absolutamente, y de esta forma vamos avanzando un poco. Entonces, buscar formas, medios en que esto pueda tener más sentido, entender más la situación de otras formas más flexibles, a veces en una forma receptiva y a veces en una forma constructiva. Entonces, por ejemplo, podemos plantear un evento histórico, decimos, mira, estaba este problema, ¿tú qué hubieras decidido? Tienes estas opciones. Ah, bueno, tal, que era el dirigente presidente o algo, decidió tal cosa. Y bueno, ¿y cómo le fue? Ah, pues le pasó esto. O se resolvió de esta manera. Entonces ya entienden la historia de una manera más participativa, de yo qué hubiera Más hecho. vida. Y que tiene que ver también con la construcción de un individuo social, ¿no? Dentro de una cultura y que tiene una participación civil y que busca y conoce leyes y derechos y que no discute por cosas que no tiene sentido y no se mete en problemas porque conoce las leyes y sabe lo que implican. Hay personas que no lo saben y entonces se enojan, discuten cuando no tienen razón. Entonces, eso ayuda a entender cómo se ha construido un país y cómo debemos de conducirnos también para que todo vaya mejor para todo el mundo. Creo que eso también nos ha faltado y esto hay que construirlo. Sí. Sí, hay muchas situaciones muy interesantes en la situación de las creencias de que leer nos va a formar todas las habilidades, pero no es la única forma, hay muchas otras maneras. Por ejemplo, también otro punto, yo veo que los idiomas pronto ya no será necesario estudiar idiomas, muy pronto,
¿Por qué? Porque tenemos ya la tecnología de traducción de, no sé, 20 idiomas con un pequeño dispositivo. La Sí, persona habla, se traduce y tú le escuchas. Tú hablas y la persona tiene un dispositivo y te entiende. Ahorita los traductores tienen una voz más artificial, pero ya hay la tecnología, solamente es cuestión de hacerlo. En menos de 5 años lo tendremos. Que tú vas a estar hablando con alguien que habla ruso, la persona tiene su dispositivo aquí, tú hablas y va a escuchar con tu voz el mensaje traducido. ujú. Y va a hablar en ruso y entonces yo le voy a entender con su voz en español. Pues eso ya se tiene la tecnología. Pero Los 5 años lo tendremos. qué opinas de los beneficios como neurológicos que da el aprender otros idiomas? A nosotros nos gustó mucho unos estudios que vimos un día de cómo según el idioma que aprendías, o sea, como que se aprendían diferentes partes del cerebro. Y entonces te relacionaba cómo había ciertas, pues, tendencias que uno creía que eran culturales de cada país o cada cultura y que en realidad mucho tenía que ver con el tipo de idioma que tenían o el lenguaje y diferentes áreas del cerebro se prendían. Y entonces a nosotros nos gustó mucho eso y tenemos siempre el estudio de una tercera lengua. Y siempre les Sí. decimos a nuestros alumnos, esta lengua ustedes no la están estudiando necesariamente para dominarla, pero el hecho de conocer pues otra estructura de idioma, otras palabras, todas estas cosas tiene como un beneficio pues neurológico y muchos otros beneficios más allá del aprender cómo hablarlo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Tú sientes también que tiene beneficios? Desde luego que sí. Es un poco similar la situación al uso de una calculadora, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es el beneficio de conocer el procedimiento si yo lo puedo resolver con la calculadora? Como hacer operaciones algebraicas complejas sin calculadora o con calculadora. Entonces, sí hay mucha diferencia en esto. Eh, entonces diría que ciertamente los idiomas nos van a formar muchas habilidades por su estructura, por su lógica de la construcción del enunciado, como vemos claramente, ¿no? Como el inglés tiene una estructura más simplificada y directa de las cosas y que tiene que ver con la interacción social también. Y también el uso de los géneros, también es muy, muy evidente el rol que se juega desde el idioma. Como puedes ver en el alemán que te ponen las condiciones de lo que tienes que considerar y luego la acción a realizar, te hace pensar de otro modo. El estar escuchando la instrucción es, mira, en esta condición, con este material, con esta circunstancia, vas a hacer esto. Entonces te vas juntando los elementos y luego ya dices, ¿cómo lo planeo? Te Sí. ayuda a organizar las cosas de otro modo, o como algunos idiomas que también sus palabras se relacionan con algo del objeto, del animal, la planta, algo de la naturaleza. O sea, la palabra lluvia suena como lluvia, la palabra agua suena como agua. Entonces tiene un nexo más concreto con aspectos del entorno. Algunos idiomas forman palabras compuestas y como una sola unidad, lo cual favorece la síntesis de una serie de conceptos. Entonces, sí, desde luego que es importante tener el dominio de varios idiomas por flexibilidad cognitiva, primero, por el tipo de razonamiento que induce el mismo idioma también, el tipo de análisis que requiere hacerse y esto desde luego que va a favorecer una mejor condición de nuestro sistema nervioso en general y también es como una reserva cognitiva para la edad adulta. En la edad adulta, si llegamos a un proceso de deterioro, vamos a tener más elementos cognitivos que van a hacer que nuestro posible deterioro ocurra más tardíamente y más lentamente también, lo cual asegura calidad de vida, más años de calidad de vida, o sea, ponle 10 años más de calidad de vida. Sí. No tener un deterioro tan severo que luego no sabemos ni quién somos, ni en dónde estamos, ni quién es la persona que está enfrente. Sí. Entonces, como estimulación cognitiva global también tiene sus efectos positivos a largo plazo. Buenísimo. Ay, doctor, pues te hemos tenido aquí yo creo que mucho más tiempo de lo que
te habíamos dicho y te pido perdón porque nos explayamos un poco más, pero ¿crees que tengas tiempo para algunas preguntitas si quieren hacer? Sí, desde luego que sí. Gracias. Es que aquí nos han hecho una que le dije que a ver si al final teníamos tiempo. Dice Carla, si confunde sonidos de letras en español, que si se le va a dificultar aprender inglés. Y antes de dejarte esta pregunta, quiero platicarte un poquito que aquí en Novistache, como nosotros, o sea, uno de nuestros objetivos es que al final de su educación dominen el inglés y el español por igual. No le damos mayor peso a uno ni otro. Pero enseñamos a los niños primero el sonido fonético más común de cada letra, que es pues igual básicamente en inglés y en español. Y ya después de que dominan eso, les enseñamos a leer en inglés porque inglés tiene muchos más fonemas que el español. O sea, el español básicamente con aprenderte el sonido fonético de cada letra ya la hiciste, que eso ya lo aprendieron. Luego ya para unir las palabras les enseñamos a leer en inglés para que ya automáticamente integren la habilidad de lectura con los fonemas que son más difíciles y ya directamente puedan leer en español. Porque sentimos muchas veces que si empiezan a leer en español, luego al hacer el cambio a leer en inglés, como que les cuesta mucho más que si lo hacemos al revés. Nada más quería darte ese preámbulo un poquito a la respuesta, porque como son familias que están haciendo nuestro currículum, voy a volver a leer la pregunta. Fue, si confunde sonidos de letras en español, si se le va a dificultar el aprender inglés. Bien, si confunde sonidos del español, sonidos de los fonemas, obvio que lo va a tener en cualquier idioma. La dificultad es de un proceso, no es de un idioma. Entonces, va a tener una discriminación de fonemas, se va a presentar en cualquier situación. Entonces, algunos idiomas son más sofisticados en cuanto a las variaciones fonéticas, tonales inclusive, y que vuelven como un universo muy complicado para quienes hablamos, por ejemplo, nativamente español. Por ejemplo, si vamos al rumbo de Asia, Vietnam, Malasia, y por esos rumbos, sus variaciones tonales tienen significado. O sea, pueden decirte como auye, y o decir auie, y son cosas diferentes. Los mismos fonemas, pero con diferente entonación, es en otro plano, donde son las variaciones, nos causa complicación, porque nuestro plano es variar los fonemas y no tanto las entonaciones. Sí hay variaciones tonales, pero no tanto. Luego también el discriminar los fonemas es una parte importante del desarrollo del lenguaje. Podemos identificar un proceso que le llamaríamos conciencia fonológica o oído fonemático. Es decir, que yo puedo estar hablando rápidamente y todos nosotros podemos saber cuántas palabras estoy diciendo, dónde empieza una y dónde termina otra. Pero si te fijas, en realidad no hice ninguna pausa entre las palabras. Mentalmente hicimos el corte de dónde está una palabra y otra, porque eso lo ha hecho el oído fonemático que hemos desarrollado. Y si yo te digo, a ver, ¿cuántas palabras hay aquí? Elige para uno te voy a decir, pues tal de Brunov, eche kider gemanto glukex y extra un café de Riquelme Fertig. ¿Logras identificar alguna palabra? No. Es decir, cuando aprendemos un idioma hacemos hacemos una construcción de un oído fonemático que identifica fonemas y palabras, fonemas y palabras. Sí. Aunque nos ponemos espacios entre las palabras, entonces como quiera lo cortamos. Por eso muchos niños cuando aprenden a escribir ponen todo junto, porque hablamos todo junto. Nosotros no hablamos separando palabras, porque sonaría muy extraño. Sí, sí es cierto. Inclusive los traductores lo que hacen es eso, los dispositivos de traducción sí separan las palabras, por eso tienen una producción extraña. Sí es cierto. No me había fijado. Ajá. Entonces, por eso ellos no representan el espacio y hay que ayudarles a tener conciencia del espacio. Usar un teclado y usar la barra espaciadora les ayuda mucho a espacio. Yo les decía a mis niñas que pusieran un puntito. Cuando me pegaban todo y no lo podía leer, yo les decía, ¿qué les parece si después de cada palabra me ponen un puntito para saber dónde empieza una y dónde acaba otra? Claro, yo con algunos niños he trabajado con una máquina de escribir de esas antiguas típicas de buscar Sí. y así, y fascinados, porque dicen, ¿cómo funciona esto, no?
Recuerdo que un niño sale y le dice a su madre, le dice, oye mami, Humberto tiene una computadora con la impresora integrada, porque le presiona la tecla y se pone una letra, presiona otra y se imprime, ¿no? Ah, Estaba fascinado. Y qué entonces la conciencia de la letra y la conciencia de la barra espaciadora también ayudan mucho para la escritura. Pero bueno, con respecto a la situación de los idiomas y los fonemas, yo diría, sí, sí va a tener dificultades, no importa cuál sea el idioma. Ahora, como ya tiene costumbre el oído fonemático para un idioma, ahora el otro va a ser más complicado porque hay que discriminar más cosas. Ujú. Como ocurre con alguien que no aprendió el inglés temprano, le cuesta mucho trabajo discriminar fonemas y producirlos porque no los distingue todavía. Algunos idiomas tienen fonemas muy especializados que entre ellos distinguen, pero los demás no los distinguimos, como Ujú. en los idiomas el sonido de la Y o doble L, hay la G, la G y la G. Ah, sí. Entonces usas una diferente y dices, no, no es esa, pero no notas la diferencia. Se requiere tener un oído más especializado. Algunas actividades que pueden favorecer esto sería, por ejemplo, las habilidades de canto. En canto te implica discriminar entonaciones, variaciones y ritmo, eso favorece. Otras cuestiones son aprender algunas palabras sofisticadas, ayuda. Por ejemplo, hay niños en unas regiones de México que tienen pocos problemas de discriminación, de fonemas y de secuencias temporales, porque todas las ciudades tienen nombres bien extraños, como Ah, por ejemplo, Parangarico, Tirimícuaro es el nombre de una ciudad, ah, de y hay verdad. otras, sí, y hay otras dos o tres que tienen nombres muy parecidos, entonces yo los escucho y digo, ¿es esto o es el otro? Pero ellos no tienen dificultad porque todo el tiempo las están escuchando. Ok. Entonces tienen una capacidad auditiva diferente porque su contexto tiene una serie de palabras más complicadas. Entonces, también podemos entender que hay juegos que pueden ayudar, como por ejemplo, decir palabras de modos diferentes. Por ejemplo, voy a decir zapato, zapato. Entonces repite eso, hazlo como yo, zapato. Entonces estás haciendo las variaciones tonales, las variaciones y combinaciones diferentes, algunas un poco diferentes. Puedo decirlo inclusive zapato. Y entonces está haciendo las modificaciones que implican la discriminación. Sí. Y eso favorecería a que tenga más flexibilidad y mejor agudeza para esas variaciones, que sí influye cuando escuchas otro idioma, dices, es que dicen este fonema que se oye un poco raro, ¿sí? Y lo puedes producir porque ya tienes práctica en producir sonidos diferentes. Sí, sí es cierto eso. Es como la gente que no habla inglés nativamente y le entiende mejor a alguien que está hablando en inglés con un acento hispano. Ah, sí, claro, claro. Eso pasa mucho. Sí, yo hay algunos acentos que no entiendo nada, no sé qué están diciendo. Sí, sí, eso le pasa a mi esposo que su primer idioma no es el inglés. Bueno, Ah, te voy a leer otras preguntas. Diana dice que si una psicoevaluación en inglés tendría el mismo resultado si el lenguaje materno del niño es español y el inglés no está al 100 como el español. por favor, se perdió una parte de la pregunta, ¿lo puedo repetir? Perdón, pregunta Diana que si una psicoevaluación en inglés tendría el mismo resultado si el idioma materno del niño es español y el inglés no está al 100%. Sí, sí tendría el mismo valor porque se ven aspectos generales, no tan finos o tan particulares. Es decir, si queremos evaluar aspectos de personalidad, mientras no haya un concepto extraño que entienda de modo diferente, pues no habrá problema. Si hay un término que no entiende y dices, si no entiendo esa palabra y le explicas, entonces ya tendrá una respuesta correcta. En términos de procesos también, son actividades que hay que hacer. Entonces, si la persona no entiende la instrucción o hace algo diferente, típicamente si alguien hace algo diferente, pensamos que no lo entendió, entonces le explico de mejor manera, ejemplifico, apoyo para que comprenda y luego veo la ejecución. Entonces, sí tendría valor, sí, porque nos estamos percatando de si algo no entendió, estamos procurando entender, a ver, ¿por qué no lo entendió? No tiene el dominio de la estructura sintáctica, no discrimina una palabra, no tiene el concepto. Como buscamos la explicación,
encontramos la respuesta. La respuesta puede ser que esa palabra no la comprende. Por ejemplo, en una ocasión le digo a una persona que haga, que encuentre pares de palabras. Y entonces yo le digo, mira, yo encontré aquí un par, ahora tú encuentras 3 pares. Y está observando y observando y dice, no hay, no hay. Y yo, ¿por qué no hay? Es que mira, todos tienen 2 y tú me pediste que encontrara 3 pares. Como yo encerré 2 figuras, entendió que el concepto es de 3 en 3. iguales, iguales. Entonces busca 3 iguales, es lo que me entendió. Y entonces digo, ya. No, no, mira, es que pares, estos 2 son como hermanitos, son iguales, busca otros que sean iguales, y este es un par, y aquí tengo otro par, y aquí tengo otro par. Encuentra 3 pares, y lo hace perfecto. No buscaba 3 figuras iguales, ¿no? Esa era la confusión. Y entonces, bueno, si no tiene el concepto de par, no va a hacer bien esa tarea, pero buscamos por qué se equivocó y entendemos que no tiene el concepto. Bueno, luego Luisa pregunta, que esto ya lo tratamos, entonces que le recomendaría, yo creo que a Luisa ver después el video que quede grabado, porque dice, ¿a qué edad debo buscar ayuda o un diagnóstico para mi niño si tiene problemas de lectura o escritura? Que habíamos platicado que era un tema mucho más amplio y el doctor nos dio muchas pues, recomendaciones en el video. No sé si quieras agregar algo más, doctor, o que cheque el video. Bueno, sí, lo importante aquí también es un concepto que es vital, es la vigilancia del desarrollo cognitivo. Eso tenemos que mantenerlo presente. No todas las familias tienen esto, la vigilancia del desarrollo cognitivo. Como muchas personas, familias dicen, bueno, esto es normal, está batallando con algo, es normal. Así era yo, y mírame, aquí estoy, ¿no? Pero son tiempos diferentes y no exactamente sería la misma situación, pueden ser diferentes. Si yo me tardé en hablar y mira, terminé una carrera y me va bien. Mi hijo ya tiene 5 años y no está hablando, pues sí, pero nada asegura que sea la misma situación. Entonces, bueno, de primera entrada, mantener la vigilancia cognitiva es buen punto. Segundo, debemos de cuidarnos de la preocupación excesiva. La paciencia para observar nos va a ayudar mucho. No podemos sacar una conclusión a la primera. Al primer error que escribió una letra al revés, ya tiene dislexia, dirían, no, 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 hay que ver qué está pasando. Es parte natural del aprendizaje, hay una confusión, o tiene un poco de problemas con el manejo del espacio, pero un poco que se podría resolver con actividades deportivas, juego, con cuestiones artísticas y listo. No necesariamente requiere una terapia. Pero lo cierto también es que debemos llegar a un punto en donde decimos, creo que esto ya no se resuelve tan fácil y necesito buscar una ayuda profesional. Lo que quiero decir con esto es que primero hay que observar bien toda la situación, hay que buscar algunas situaciones de estimulación con las actividades que vemos día con día, marcar una pauta, dar una guía, dar estrategias para que eso no se vuelva a repetir ese tipo de error, pero con mucha tolerancia. Las personas no cambian muy rápidamente. A veces hay que decirlo 10, 20 veces para que se vaya observando un cambio. Entonces ya si pasa un tiempo y no vemos ningún cambio y no vemos avance y vemos que implica varias áreas, ahí es momento de ir a hacer buscar un apoyo profesional para hacer una evaluación. Hay muchas evaluaciones que realizamos en las cuales el origen de las situaciones de tipo ambiental, es decir, las condiciones ambientales no han propiciado un desarrollo muy equilibrado o hay un desarrollo con déficit muy importante porque el ambiente no es muy estimulante o no se tiene la vigilancia en este desarrollo cognitivo. Entonces, de entrada, el que detectemos errores es muy bueno. Ahora es observar con cuidado, paciencia. Si el problema vemos que es más grande, más importante, severo y que prevalece, ahora sí, buscar una ayuda profesional. Y pregunta Diana también ahorita que si el diagnosticar se puede confundir con otra cosa. Me imagino que error en el diagnóstico o que haya cosas parecidas o qué será. Bueno, sí, sí hay errores diagnósticos también. Entonces las estrategias que seguimos son pensar, bueno,
esta situación a qué se podría parecer y hay que ver en qué son distintos. Entonces, una situación de problema de lectura se puede parecer a una reacción emocional. Una persona que está rechazando toda la actividad escolar por una cuestión emocional, entonces no aprende y se va a observar de cierta manera. Pero un buen diagnóstico nos va a resolver esta cuestión porque si una persona tiene todos los procesos en un buen nivel de desarrollo y está cometiendo un tipo de error, debería haber una consistencia. Es decir, si tiene errores de tipo espacial, pero en todas las pruebas de espacialidad sale bien, decimos, ahí hay un componente emocional con la lectura. Porque todo lo espacial lo hace bien, pero inclusive los números, pero las letras no. Tú dices, no, esto no puede ser así. Sí. Y sí hemos visto varias circunstancias de ese tipo donde hay una gran semejanza, pero lo que llamamos el diagnóstico diferencial y el análisis clínico nos permite resolver esa cuestión sin lugar a dudas. Okay. Cuando aplicamos solamente una prueba y graficamos los errores, porque se cree solamente de el error sin haber analizado el por qué es el error. Entonces, si tomamos alguna prueba de internet, como estas pruebas de autoaplicación, pues es que no hay ningún análisis, solamente se suman errores y aciertos. Entonces, ahí sí puede haber algunos errores de interpretación. Ok. Bueno, voy a leer, a ver, de las dos preguntas más que quedan, porque yo también, tú eres el importante, doctor, pero yo también ya me tengo que ir porque hoy es el día que mis hijas están en su co-op y por eso son los días que tengo para los lives. Pero bueno, me queda tiempo para las dos que dijeron. Jimena pregunta si las dificultades con las consonantes combinadas, como BR o PL, ¿cómo puedes corregirlas? Bueno, sí habría que hacer un estudio sobre cómo es el error, porque hay varias formas posibles de este error. Pero una forma muy básica sería la comparación de dos palabras, la que tiene la combinación y la que no. Por ejemplo, plato y pato. Contar las letras, preguntarle cuál es la tercera letra, entonces mírala, cuál es la segunda, cuál es la tercera, ok, cópiala. Y entonces va a distinguirlas, este es uno y este es otro. Digamos, ayudar a tener la conciencia de que hay dos consonantes juntas y esto ayuda a percibirla y eso ayuda a producirla a la escritura o a leerla en voz alta también. Entonces, esta podría ser una de las formas. Con algunos hemos trabajado así, mira, está esta palabra, cuántas letras tiene, cópiala. ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera? Y entonces ahora vamos a decirlo. Otras formas son también como cubrir la palabra con una pequeña tarjeta e irla descubriendo, irla destapando de izquierda a derecha. Entonces vamos viendo la primera, la segunda, la tercera. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice su. Y luego, ¿qué dice so? Y luego sop. ¿Qué crees que dice sopa? A ver, destapa la siguiente. Es una L. Sopl. Dice sopla. Sopla. Buenísimo tip. Entonces, algo como esto, para que vayan haciendo el proceso en esta secuencia y hagan el análisis de cada uno de los elementos. También algunos ejercicios que no hay que hacer tan extensivos, pero sí hacerlos frecuentemente, en periodos cortitos, son copiar palabras, copiar números, copiar letras y números revueltos, buscando la precisión en dónde voy y qué sigue, en dónde voy y qué sigue. Es decir, ponemos dos renglones de letras y números combinados y cópialos, solo dos renglones y es todo. No es muy exhaustivo, no es pesado, pero sí hay que mantener la secuencia. Sí, eso les ponemos nosotros, todos esos ejercicios en el currículum. Entonces, si lo siguen, ya están. Sí, claro. Sí. Y luego Janet pregunta, ¿cómo aumentar la motivación y el entusiasmo por el aprendizaje? Tiene 2 niños de 18 años. Y yo, doctor, siempre les digo que para aumentar la motivación y el entusiasmo en los niños, depende de la mamá. Siempre les digo, si sus hijos están muy desmotivados aprendiendo, no vean que están haciendo los niños, vean qué están haciendo ustedes como mamás, porque pues todos nuestros niños son diferentes, ¿no? Y va a haber uno que le va a motivar a aprender por proyectos y otro si le lees en voz alta mientras juega con Legos, otro va a decir, ay mamá, déjame a mí solo leer en mi cuarto, me voy a motivar más. O sea, son tan diferentes los niños y
y tan diferente su estilo de aprendizaje, que siento que está como en nosotros como mamá, como, no solamente cómo les presentamos el material, sino también qué tanta motivación tenemos nosotras como mamás y qué tanto convencimiento de los beneficios de aprender y por qué aprendemos, si nos ven leyendo, si nos ven emocionadas por el tema. Pero bueno, eso es así como a grosso modo lo que nosotros les comentamos en el colegio. No sé, como especialista, ¿tú qué consejos tengas? Sí, desde luego, primero que nada, ya en estas edades es considerar los intereses que tienen y a partir de ahí hay muchas posibilidades. Como por ejemplo, si trabajar por proyectos es una idea genial, pero el proyecto centrados en sus intereses, eso favorece mucho y les lleva a hacer grandes cosas. Luego también otra actividad sería hacer una búsqueda de información, o como puede ser cursos a distancia o presenciales que van a redondear el interés para luego construir otros aprendizajes. Algunas otras son como por ejemplo hacer un escrito, una redacción introductoria de eso que le interesa o de un tema muy específico, dándole la oportunidad de que lo construya correctamente y dándole la guía para hacer un escrito muy serio. Entonces le van a encontrar más sentido a las cosas que les interesan, van a encontrar más información y eso lo van a llevar a un nivel más concreto. Otro sería, por ejemplo, a partir de su interés también, generar algunos videos y, ¿por qué no?, subirlos en YouTube y decir, bueno, mira, esto sobre el tema que me interesa, lo voy a armar, voy a ponerle un efecto de texto, voy a meter una imagen, voy a difuminar, entonces está aprendiendo edición de videos, está manejando un tema, mercadotecnia, etcétera, un grupo de habilidades que le van a servir en lo que haga. Buenísimo, buenísimo. Entonces, siempre pensando en el interés, hacer un plan como un proyecto de vida, aunque sean muy pequeños, un proyecto de desarrollo profesional. Por ejemplo, hay niños que, adolescentes que dicen, bueno, lo que yo quiero es trabajar en desarrollar videojuegos. Muy bien. O sea, yo pienso, alguien que desarrolla videojuegos puede aplicar eso en muchas cosas, como en la realidad virtual, en diseño industrial, puede trabajar con muchos proyectos de nanotecnología y otras cosas, porque está relacionado con esto. El lenguaje de programación está implicado ahí también. El análisis de los intereses sociales es importante en un videojuego, porque si a nadie le interesa tu videojuego no va a tener éxito. Tienes que buscar algo que genere un interés, entonces tienes que saber leer a la cultura para poder enseñarlo. Entonces tienes que meterlo a ese punto, analizar ese tipo de cosas que le va a dar un crecimiento muy amplio. Entonces, con esa formación, ¿tú crees que no encuentro trabajo en alguna empresa que se interese en una serie de cosas? No tendría N posibilidades de trabajar si solamente le estoy fomentando su interés por diseñar videojuegos. Digo, Bueno, y tienes una tableta para diseño, no, pues hay que comprar una. Y entonces, bueno, ¿y qué otra cosa tienes que hacer, no? Aprender programación. Bueno, eso es algo sofisticado. ¿Y qué otra cosa tienes que hacer? trabajar para juntar el dinero para comprar la tableta. Desde luego que es muy importante el sentido del trabajo y el dinero, ¿no? No aparece mágicamente el dinero. Sí, entonces sí pueden ser cosas como esto. También que identifiquen a personas que destacan en esos campos y que se Buenísimo. vuelvan sus fans y les sigan y sepan toda su historia y todos sus conceptos y teorías y los vayan aprendiendo y dominando, les va a abrir mucha la visión y van a revisar esos videos 3, 4, 5 veces y siempre van a aprender algo de ahí y le van a dar seguimiento y en cuanto tengan la oportunidad van a ir a conocer a esa persona también. Buenísimo. Doctor, Entonces, pues bueno, no hay me, límite, el límite es que les demos solamente todas las opciones que se nos ocurren hasta ahí y ampliar y buscar siempre algo más para incrementar su interés y pensando en volverlo más sofisticado, más elevado. ay, se fue. Ahí está. Bien. Pues es que se fue de repente. Bueno, pues me da mucha tristeza tener que cortar este live porque estoy súper fascinada. Me da pena tenerme que ir, pero te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos diste, toda esta sabiduría que nos compartiste y esperamos que todos podamos aplicarlo bien con nuestros hijos y que sea de mucha utilidad. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, gracias por la invitación y creo que los conocimientos que tenemos son como una especie de patrimonio cultural, o sea, yo no he inventado nada, lo he tomado de aquí también, solamente observo, veo y junto pedacitos de un lado y de otro, ¿no? Entonces todos hacemos eso, somos una colección de aprendizajes que es bueno compartir. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, Muy pues bien, gracias a todos también los que se conectaron y las preguntas que hicieron y todo. bien, hasta luego entonces, Dale, hasta luego, bye. gracias, gracias, bye bye.